Un capítulo bastante pequeño, pero no por ello menos importante, son las miocardiopatías y las miocarditis. Cuando hablamos de este grupo de enfermedades, en la miocarditis tenemos que tener un componente viral y en las miocardiopatías tenemos un componente ya propiamente del tejido que tiene un rasgo genético en la mayoría de los casos para las preguntas de examen. Por ejemplo, esta miocarditis, acuérdense que va a debutar en gente joven y la etiología sobre todo está dominada por los virus. Dentro de los virus tenemos el virus Coxsackie-B, que es el que va a dominar, pero miren la cantidad de virus que también pueden ustedes encontrar. También hay bacterias que pueden detonar en estas cosas, ¿no? Como las Streptococcus grupo A, Mycobacterium, Mycoplasma, ¿no? Y también parásitos. En Perú tenemos a la cabeza dos. Tenemos los virus, como el Coxsackie-B en las preguntas de examen, y el Trypanosoma cruzi dentro de los parásitos, ¿no? El famoso Chagas, como representantes más importantes de estos cuadros. La etiología es infecciosa y también no infecciosa. En las no infecciosas tenemos la quimioterapia, donde la roxorubicina va a ser un componente bastante característico. Tenemos también la miocardiopatía por alcohol, que es reversible, pregunta de examen. Se quita el alcohol y la miocardiopatía dilatada regresa a su posición normal. Podrían alguna vez tenerlo en cuenta. La clínica de la miocarditis no se sabe, en realidad la mayoría son asintomáticos, que es muy variable. Pueden ir desde casos hasta fulminante con arritmias ventriculares malditas de aquellas y terminar también casos de shock cardiogénico asociado a la misma, ¿no? Generalmente en preguntas de examen van a ver estos síntomas gripales que preceden a la clínica cardíaca. No es obligatorio, pero como hay un componente viral, puede haber una clínica un poco respiratoria asociada previamente. En los diagnósticos es totalmente difícil. ¿Por qué? Porque el EKG puede tener cualquier cosa. El músculo cardíaco está irritado y por lo tanto eleva troponina, es lo que puede confundir con infartos. No hay un dato característico en el ecocardio, ¿no? Y lo que sí podrías ustedes sospechar para marcar miocarditis dentro de una pregunta difícil sería que hay algunos casos donde hay arritmias resistentes al tratamiento y lo que terminan en biopsias. Esos son los casos donde terminan en biopsias, porque quieren saber específicamente qué cosa está teniendo este paciente. Los tratamientos son de soporte y básicamente de manejo de las complicaciones, como fármaco de insuficiencia cardíaca o tratamientos de arritmias cardíacas, ¿no? El pronóstico, 15% termina en una miocardiopatía dilatada, es una causa importante de muerte súbita en jóvenes también, y los niños tienen peor pronóstico que los adultos en caso de miocarditis, ¿no? Son más bravos, más susceptibles a la mortalidad propiamente establecida. Esta es una pregunta que podríamos decirle, considerarla dentro de un patrón robot, como para tenerlo en cuenta nada más en las preguntas, ¿no? Miren, te pone primero una edad de alguien joven, luego te pone un fumador moderado como para que te entre la duda. Sin antecedente de cardiopatía, lógico, pues es joven. Acude con dolor torácico de 2 días de evolución. O sea, te ponen como que una clínica evolutiva, ¿no? No te van a poner una clínica ahorita, ¿no? Sin fiebre. Con eso te podrían un poco confundir, ¿no? EKG de ingreso muestra elevación difusa del segmento ST con concavidad superior. Elevación difusa del segmento ST con concavidad superior va más por el grupo de las pericarditis, ¿no? Cuando te hablan concavidad superior y difuso, más con algo que esté irritado el pericardio, ¿no? Y luego te ponen CPK que está elevado. Dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, angina inestable no vas a marcar porque las preguntas de angina inestable van con un dolor que el paciente ha sentado, un paciente mayor, y que aparentemente de un momento a otro comienza un dolor en el pecho, ¿no? En el infarto miocardio no va porque generalmente todas las preguntas de infarto tienen que tener factores cardiovasculares, ¿no? Embolia pulmonar no va porque no hay un componente de posoperado o no hay un cáncer activo o un paciente que haya estado en un transporte que de un momento a otro comienza a descompensarse, ¿no? Miocarditis es la clínica por descarte número uno y número dos porque te pone un patrón donde el EKG demuestra un estado difuso y donde hay un aumento de las troponinas, ¿no? Como para que lo tengas en cuenta, que ese podría ser uno de los patrones que ustedes podrían resaltar o tener en presente ante preguntas que puedan venir. Muy bien. Acá he aprovechado en colocarte esta Villacar para que tú puedas recordar un poco este tema, ¿no? Las miocardiopatías hipertróficas obstructivas. Últimamente hay una tendencia a estar preguntando estas cositas. Básicamente, acá te he puesto, mira, con la acróstico hipertrofia para que entiendas algunos detalles. Ejemplo, es una enfermedad autosómica dominante, hay un componente hereditario. Es un paciente que puede debutar con insuficiencia cardíaca, se puede manifestar con disnea, fatiga. Puedes encontrar el famoso pulso bisferians,
el espesor del septo está aumentado, más de 15, importante, ¿ok? Ruido de eyección sistólico en el borde esternal izquierdo, soplo, tratamiento con betabloqueadores sobre dopamilo, riesgo de muerte súbita, pregunta de examen, sobre todo en deportistas jóvenes, todas preguntas con deportistas que mueren en alto rendimiento, está ahí metido. Hay obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección está preservada, el infarto puede ser asintomático, sobre todo en casos avanzados, y en la autopsia generalmente eh, se tiene que hacer porque el paciente murió de golpe y no se sabe de qué causa murió, ¿no? Está dentro del grupo de las muertes súbitas, ¿no? Acá te he puesto como Villapepas. La herencia autosómica dominante, van a haber mutación de los genes de las proteínas cercoméricas, el soplo cardíaco característico del soplo que aumenta. Esta pregunta de examen que ha venido y lo hemos explicado bastante en la clínica, característico del soplo que aumenta con las maniobras que reducen la precarga, como el valsalva, ¿no? Normalmente cuando uno hace valsalva, todos los soplos disminuyen, ¿no? Porque disminuye el retorno venoso, pero este soplo aumenta, ¿no? Igualito que el prolapso de válvula mitral. Tanto la miocardiopatía hipertrofia obstructiva y el prolapso de válvula mitral se comportan igual. Aumentan cuando más bien uno reduce el retorno venoso como el valsalva, ¿no? Y disminuyen con maniobras que aumentan la precarga, ¿no? Como por ejemplo sentarse cuclías, ¿no? La mayoría de personas con accidente de cuclías aumenta el retorno venoso, ¿no? En este caso va a disminuir. En estos pacientes siempre, acuerda, esos dos son los que se comportan distinto a todos los soplos que existen, ¿no? Muerte súbita en deportistas jóvenes, esta es la pregunta que más se ha formulado en la historia de todos los exámenes. Cuando siempre dicen, ¿no? Muerte súbita en menor de 35 años, marcas miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Muerte súbita en más de 35 años, cardiopatía isquémica. El tratamiento. Vas a encontrar el uso de betabloqueadores o calcioantagonistas, ¿no? Sobre todo verapamilo, en casos refractarios. La opción de cirugía o ablación septal podría darse como una opción en el caso de que el paciente no pueda responder tanto a betabloqueantes como a calcioantagonistas, ¿no? Importante. Miren esta pregunta que se hace. Varón de 65 años con antecedente de hipertensión arterial. Consulta, es 65 años, ¿no? Hay un dolor torácico y palpitaciones, dice. Al examen, signos de acromegalia, ingurgitación yugular a la inspiración. Ah, es interesante, ¿no? Cuando alguien tiene ingurgitación yugular a la inspiración, significa que hay como que hay algo extrínseco, ¿no? Que lo puede estar comprometiendo, o puede ser que el corazón tenga una patología restrictiva, ¿no? Que no se distienda más. Presenta cuarto ruido. Cuando hay cuarto ruido es la característica clínica más avanzada de la insuficiencia cardíaca. Así como te preguntan un día, ¿cuál es el ruido más frecuente de la insuficiencia cardíaca? El tercer ruido. ¿Y cuál es el ruido más severo de la insuficiencia cardíaca? Cuarto ruido. Encuentras un paciente con falla derecha, ¿no? Hay hepatomegalia, hay ascitis, edema de miembros inferiores, falla derecha. ¿Cuál es el resultado de esperar en una ecocardiografía? A ver, es un paciente con falla derecha, número uno, ¿ya? Número uno. Ahora, es un paciente con hipertensión arterial. Esto ya te dijo todo. Un paciente con hipertensión arterial termina siendo una insuficiencia cardíaca izquierda. Normalmente la hipertensión arterial va a generar una hipertrofia del corazón. Y luego de la hipertrofia hay una dilatación, ¿no? Y luego de ello hay un juego de presiones al pulmón, y el pulmón termina dando una insuficiencia cardíaca de origen derecho, que es la clínica que hoy día está viniendo el paciente, ¿no? Vamos a encontrar acá qué cosa dice, ¿no? Dice, ¿cuál es el resultado de esperar un ecocardio? Ahora, dilatación simétrica de las paredes ventriculares, hipotrofia de la pared auricular, engrosamiento simétrico de las paredes ventriculares, hipertrofia de la pared auricular. Te está diciendo que en qué vas a bajar, en qué vas a basar tu problema, ¿no? Este es un paciente típico porque al ser un paciente con hipertensión arterial, los hipertensos van a tener un engrosamiento simétrico de las paredes ventriculares, ¿no? Esto sí es importante. Vamos a encontrar un engrosamiento simétrico de las paredes ventriculares, tanto del septum interventricular como de la pared posterior. Normalmente se dice que cuando nosotros tenemos un engrosamiento simétrico, tanto la pared posterior como la pared del septum, la verdad que están muy cercanas a uno, ¿no? En la división. Es muy igual. Pero cuando nosotros vemos que el septum dividido, el grosor entre la pared posterior es más de 1.4, podríamos sospechar de que hay una asimetría. Una asimetría. En cambio, esto cuando está menos de 1.4 hay una simetría. Esto va más con la hipertensión arterial. En cambio, cuando hay una asimetría va más con la miocardiopatía hipertrófica obstructiva.
¿no? Es una pregunta que siempre va a venir en el diferencial de patrones de pregunta de este tipo, ¿no? Cuando ustedes vean miocardiopatías, van a ver tres componentes. La miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica, que es lo que hemos visto ahorita, y la restrictiva. La dilatada es la que caracteriza porque la fracción de eyección se va al tacho. ¿Ok? La hipertrófica se caracteriza por la asimetría. Y la restrictiva se caracteriza porque la fracción de eyección está normal, pero el paciente tiende a tener igual una insuficiencia cardíaca importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué está normal, doctor? Porque este paciente ha llenado su ventrículo de depósitos, por ejemplo, amiloidosis, ha llenado el ventrículo, entonces hay menos sangre que va a llenarse aquí. Pero cuando tú botas la sangre, ahí sale la fracción de eyección, ¿no? El volumen de eyección entre el volumen telediastólico. Entonces, el volumen de eyección entre el volumen que estaba lleno todo, telediastólico. Cuando uno hace esto, le va a salir más del 55%, que es una fracción de eyección normal. Pero se llena poco porque el ventrículo está, como se dice, con depósitos, como hemocromatosis, amiloidosis, enfermedades de depósito, hacen restricción por eso. Entonces las restrictivas son fracción de eyección normal, pero igual están en insuficiencia cardíaca, ¿no? Las hipertróficas, como la que hemos visto, las asimétricas, y las dilatadas tienden a tener la fracción de eyección en el piso y el corazón gigante, ¿no? Para recordar. Miren esta pregunta. Varón de 45 años, varón de 45 años con consumo crónico de alcohol. Cuando ustedes vean esta palabra, consumo crónico de alcohol, tú dices, no, ¿será una cirrosis o será un problema cardíaco? Punto. Ingresa a emergencia por cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada. Dice, ¿cuál es el tipo de miocardiopatía que se va a encontrar? De frente, cuando vean esta pregunta, no pierdan su tiempo, miocardiopatía dilatada. Es una de las miocardiopatías que al suspender el alcohol, el paciente puede volver al estado previo, ¿no? Eso es importante. Varón de 21 años, eh, vamos a encontrar acá que presenta muerte súbita mientras practicaba deporte de competencia. Muerte súbita y deporte de competencia es igual a miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿no? Padre falleció a temprana edad también en forma súbita porque es un componente hereditario, lo que hemos visto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues una miocardiopatía hipertrófica, ni dudarlo, ¿no? Es un patrón robot típico para estas preguntas, ¿ok? Varón de 45 años acude por palpitaciones, dolor torácico y disnea de esfuerzo. Ocasionalmente disnea paroxística nocturna. Antecedente de padre fallecido de muerte. Mira este componente, nuevamente. Disnea paroxística nocturna. El paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca. Antecedente de padre fallecido de muerte súbita. Cuando te pongan esto, quiere decir que estás en el terreno de las hipertróficas, ¿no? En el examen tenemos un pulso bisferiens, lo vimos en el acróstico que te puse. Choque de punta palpable, soplo sistólico y activo en borde esternal izquierdo, que se irradia hacia foco aórtico y apex. No, no, es que mi tablet también tiene la voz. Y apex. Y otro detalle importante, el EKG. Vamos a encontrar hipertrofia ventricular izquierda, dice, ¿no? Con ondas invertidas en D1 y ABL, o sea, cara lateral. Dice, ¿cuál es el examen inicial indicado? A ver, ¿le pediremos una resonancia al paciente? Ni loco, pues. Doctor, estamos sospechando que el papá murió. El hijo está igual. Esta es una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Característica, doctor. Incluso acá te ponen todavía soplo sistólico y activo en borde esternal izquierdo. O sea, si tenemos un cuadro de este tipo, doctor, lo primero que tiene que hacer usted es confirmarme que está ante un cuadro hipertrófico asimétrico, que va a medir septum y que va a medir la pared posterior. Divídalo, ¿cuánto le sale? ¿Sale más de 1.4? Estamos ante el mundo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Si sale de manera aislada, más de 15 milímetros el septum, estamos en una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, ¿quién te va a dar ese dato? La resonancia, mucho. Gamografía, tomografía o ecocardiografía. La pregunta era bastante bonita porque estaba exigiendo que el alumno reconozca primero el diagnóstico y después que reconoce el diagnóstico, cuál es el examen que pedimos nosotros. En este caso sería la ecocardiografía. Muy bien.